El día de hoy hablaremos del increíble trabajo que realizó Rockstar Games con la ciudad de GTA V, pero antes de empezar no olvides dejar tu like y suscribirte, ya que sería de gran apoyo, porque me motiva a continuar creando contenido de este estilo. Sin nada más que decir, comencemos. Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Han pasado muchos años desde la salida de GTA V y a día de hoy sigue siendo bastante sorprendente cómo el equipo de Rockstar hizo un trabajo de dimensiones asombrosas al presentarnos la versión ficticia de la ciudad de Los Ángeles. Eso representando esta enorme extensión de territorio de una manera muy completa y fidedigna con la ciudad de Los Santos en el juego. Y no es para menos, pues la ciudad de GTA V fue de las cosas que más tomó tiempo en crearse. Durante los primeros años de desarrollo del juego, se había definido que el estado de San Andreas es en donde tomaría lugar la historia de nuestros personajes, y desde esas tempranas etapas se había descartado la posibilidad de traer de vuelta las ciudades que anteriormente vimos en GTA San Andreas para concentrarse solo en una. En este caso fue la ciudad de Los Ángeles junto a sus zonas aledañas que abarcan una gran cantidad de extensión de territorio en el estado de California. Aunque esta no era la primera vez que esta ciudad era recreada, porque anteriormente estuvo presente en juegos de la compañía en títulos como GTA San Andreas y Midnight Club Los Ángeles, juegos que si bien representaban algunas zonas icónicas de este vasto territorio, la realidad es que no capturaban por completo la esencia de esta gigantesca urbe. El deseo de Rockstar era llevar a un siguiente nivel las cosas y superar a su antecesor, el GTA 4, donde allí, inaugurando la saga GTA en el universo HD, y gracias a las capacidades de las consolas de séptima generación, lograron recrear una gran imitación bastante realista de Nueva York en su máximo esplendor, y tenían la intención de hacer lo mismo pero con Los Ángeles, aunque eso sí, superando lo anteriormente hecho. La ambición por crear una versión de esta ciudad a un nivel más detallado fue tan grande que desde una etapa temprana de planeación se decidió no tomar el mapa de GTA San Andreas como base, ya que eso podría haber sido redundante y no acertado a lo que Rockstar buscaba brindar en su próxima entrega. Por ende, optaron por volver a crear todo desde cero, para que emulara la realidad de una manera más acertada. Dan Houser, un ex empleado de Rockstar y alto mando de la empresa, en una entrevista que le hicieron en 2013, mencionó lo siguiente acerca del desarrollo en GTA V. Estábamos interesados en Los Ángeles por varias razones, pero en particular porque no lo habíamos hecho bien. Hicimos San Andreas, pero Los Ángeles era solo una pequeña parte de eso. Era una sección de 3 pequeños pueblos unidos por un paisaje campestre genial. Así que pensamos que podíamos hacer algo muy diferente. En palabras del mismo Houser, el plan del equipo era llevar un trabajo nunca antes hecho, en especial aprovechando la potencia de las consolas de ese momento, la PlayStation 3 y la Xbox 360, que habían superado las limitaciones que tenían las consolas de sexta generación. Lo primero que hicieron para comenzar con el desarrollo de la ciudad fue asignar al equipo de Rockstar North Edimburgo para esta tarea. El equipo realizó múltiples viajes a California con el objetivo de hacer una investigación exhaustiva para el proyecto. Contaron con la colaboración de exploradores de ubicaciones, historiadores, policías fuera de servicio y su propio equipo de investigación. Esto benefició que a lo largo del tiempo perfeccionaran sus técnicas y procesos de trabajo, e incluso llegaron a filmar más de 250,000 imágenes y horas de video de la ciudad y sus alrededores, aparte de estudiarla mediante documentales. Impresionante, ¿no? Además de lo mencionado, se usaron herramientas como Google Maps y Google Street View, la cual esta última de Google Street View era una herramienta reciente en su momento, porque salió en 2007, y el desarrollo del juego empezó en 2008. Google Street View terminó siendo muy útil para que se apoyaran en diseñar las redes de carreteras y conectar correctamente las autopistas en el juego. Aquí como otro dato curioso, es que si ustedes se van a Los Ángeles en Google Maps y eligen la herramienta que sirve para navegar por la ciudad y seleccionan la fecha más antigua, podrán ver que varias fechas son del 2008, prácticamente las mismas que vio el equipo durante el desarrollo en un inicio. Otro dato a añadir, y este se aplica en todo el juego en general y no solo en la ciudad, es el que gracias a la capacidad de los programadores y la gente que trabaja en Rockstar, que en serio son unos genios, el juego utiliza una técnica la cual ayuda a que la ciudad y el mapa en general se rendericen muy bien en tiempo real. Esta consiste en hacer que los elementos cercanos al jugador se vean detallados con una muy buena calidad gráfica, y aquellos que están más lejos de la vista del mismo reduzcan la calidad de modelado en sus texturas bajando su cantidad de polígonos. Esto con la intención de hacer que todo
todo vaya de una manera fluida y que el entorno se vaya cargando dinámicamente. Esta técnica sin duda fue la clave para Rockstar, y más sabiendo que el juego salió para PlayStation 3 y Xbox 360, que sin esta técnica hubiera sido imposible cargar la ciudad con todos estos elementos que contiene. Vaya que Rockstar iba muy en serio con esto, querían hacer un muy buen trabajo. Su nivel de compromiso por hacer bien las cosas era tal que no solo el equipo artístico solía hacer estos viajes, sino también los altos mandos de la empresa, como los cofundadores de Rockstar de ese entonces, los hermanos Sam y Dan Houser, y el productor Leslie Benzies, los cuales estaban al tanto de que todo fuera de manera impecable. Otro de los altos mandos de la compañía, Aaron Garbutt, señaló que Los Ángeles se utilizó simplemente como un punto de partida y que el equipo no se dejó guiar por la realidad mientras construía Los Santos. Prácticamente hicieron su versión ficticia pero realista en el juego. Como otra curiosidad a comentar, pero esta tomando todo el mapa del juego completo y no solo la zona urbana, el mundo del juego cubre 49 millas cuadradas, o sea 130 kilómetros cuadrados, aproximadamente una 80ª parte del condado de Los Ángeles en la vida real. Ni siquiera tomando todo el mapa del juego podríamos abarcar Los Ángeles en la realidad. Pero a pesar de eso, la ciudad en el juego sigue siendo una muy fiel representación, porque hasta usando el mismo Google Maps para hacer este video y explorando la ciudad por curiosidad, me llegué a encontrar con bastantes zonas que recuerdo por el GTA y donde después de jugar tantos años es imposible no reconocerlas. Ahora les dejaré unas cuantas tomas del juego y la realidad para que vean lo bien que se ven. Tell you all my secrets. We're encouraged like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. They say we're only young ones, but we live for it, we die for it, we live for it forever. They say you're only young ones, but we live for it, we live for it, we live for it forever. We can dream all night till the sun rises. They say you're only young ones, but we live for it, we die for it, we live for it forever. I'll meet you at the airport. You know that we can touch the sky. Dancing in the aisles. We're skating on clouds of fire. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. Open up the skies, see the heavens clearer. I could change your mind. We know where we came from. Set our hearts on fire. The dreamers are all here. We could change your mind. They say you're only young ones, but we live for it, we die for it, we live for it forever. They say you're only young ones, but we live for it, we live for it, we live for it forever. We can dream all night
Increíble, ¿no? Pensar cómo Rockstar pudo hacer un trabajo de esta magnitud al traernos la mejor ciudad representada en la saga GTA y la más parecida en comparación con su versión en la realidad. Lo más curioso de todo esto es cómo lo consiguieron, y más con las herramientas de ese momento, que si nos ponemos a comparar el Google Maps y el Google Street View de ese entonces, de cuando empezaron a crear GTA V, a lo que tenemos actualmente, hay un mundo de diferencia, porque la tecnología en más de una década ha avanzado a una gran velocidad y a pasos muy agigantados. Esto nos da a pensar lo absurdamente realista que será la ciudad de Miami y el estado de Florida en GTA 6, representada con Vice City y el estado de Leónida, que conociendo a Rockstar sabemos que estará a otro nivel. Bueno gente, espero les haya gustado este video y se lo hayan pasado muy bien tanto como yo. Si conocen algún dato interesante acerca del desarrollo de la ciudad en GTA V o algo que se me haya pasado o tal vez no conozca o no sea muy conocido, recuerden que pueden compartirlo aquí en la caja de comentarios, que todos serán bien recibidos. También un saludo para aquellos que vean este video ya algo tarde y estén jugando GTA 6, díganme qué tan increíble es Vice City, que sería bastante agradable leerlos. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, soy Max y nos vemos en un siguiente video. Adiós.